Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Pachacama, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario IMAC, para la materia de vehículos híbridos y eléctricos dictada por el ingeniero Leonel Caiza. Para el examen, en esta ocasión, voy a exponer sobre las partes de un vehículo híbrido. Para iniciar, tenemos el inversor, el cual es un compuesto súper importante en un vehículo híbrido, ya que incorpora elementos eléctricos y electrónicos, controladas por una unidad de sistema o también conocida como eco. La función principal es convertir la corriente continua en alterna y viceversa, alimentando a los motogeneradores de transmisión delantera y trasera. Para obtener un movimiento del motor generador se utiliza una corriente de 3 fases, obtenido por un circuito amplificador que eleva la tensión a 220 voltios, de 220 voltios a 650 voltios de corriente directa alterna. Otra función importante que cumple este compuesto es de que convierte por instantes en generadores para elevar la carga de la batería. Además, el inversor se encarga de las siguientes funciones. Como primer punto, convierte los 201,6 voltios de corriente continua que entrega la batería de alto voltaje en 201,6 voltios de corriente trifásica de corriente alterna. Segundo punto, multiplica estos 201,6 voltios de corriente trifásica hasta un máximo de 550 voltios de corriente trifásica al motor y al generador eléctrico. Como último punto, convierte los 200,16 voltios de corriente continua en 200,16 voltios de corriente alterna para el compresor eléctrico del aire acondicionado. Perfecto, en esta diapositiva voy a hablar un poco sobre el elevador de tensión booster, el cual está compuesto por un reactor y un módulo denominado IPM, dentro del cual se encuentran de dos transistores IGBT, que son los cuales efectúan el control de conmutación al reactor almacenado que almacena energía. Empleado ambos elementos del convertidor, eleva la tensión. Dentro de las funciones específicas de este componente se encuentran las siguientes. Como primer punto, permitir el paso de tensión hacia la batería de alta tensión en el momento que los motogeneradores trabajen como generadores durante el frenado regenerativo. Segundo punto, crear con el reactor una fuente switch que eleve la tensión y mantenga el control de los motogeneradores. En esta diapositiva se puede observar un diagrama eléctrico del elevador de tensión booster, donde tenemos algunos componentes ya conocidos dentro de la electrónica, como las resistencias y los capacitores. Ahora el módulo IPM, este módulo genera la conmutación a masa del reactor. Utiliza transistores con tecnología IGBT, los cuales cuentan con características eléctricas que le permiten conmutar a altas frecuencias y cargas elevadas. En la parte izquierda de la diapositiva se observa igual el diagrama eléctrico como está conectado un módulo IPM En este caso se ve que la energía, el flujo siempre va a ser en un solo sentido, por eso se tiene transistores y los diodos para que la corriente vaya en un solo sentido. Ahora, el convertidor DC-DC cumple un papel muy importante, ya que recibe 220 voltios de corriente alterna y que hace por medio de los transistores y el transformador los convierte a 220 voltios de corriente continua para el uso de estos elementos. Ahora, un motor generador es un segundo motor eléctrico de tipo síncrono. La rotación de este eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Está situado junto al motor térmico que recibe la energía mecánica que entrega la batería de alta tensión en forma de energía eléctrica. Ahora, un motor generador es un segundo motor eléctrico de tipo síncrono. La rotación de este eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Está situado junto al motor térmico que recibe la energía mecánica que entrega la batería de alta tensión en forma de energía eléctrica. También actúa como motor de arranque del motor térmico. Ahora este tipo de vehículos cuentan con dos principales elementos, como es el MG1 y el MG2. En el MG1 el motor de gasolina hace girar al MG1 mediante los engranajes planetarios para cargar a las baterías.
Otra cosa que hace el motor eléctrico MG1 es cargar la batería de alto voltaje y pone en marcha el motor térmico. Como último, el MG1 gira mediante el motor a gasolina a través de los engranajes planetarios para suministrar electricidad al MG2. Ahora el MG2, ¿qué hace? Transmite su par de la corona del tren con el piñón de arrastre de la cadena. Su alimentación siempre va a ser trifásica y se encarga de alternar el motor de combustión interna con el movimiento ya sea hacia adelante o hacia atrás. Ahora, una batería de alto voltaje cuenta con una composición de baterías en serie, las cuales en total suman un voltaje que oscila entre los 200 y los 220 voltios de corriente directa. Existen 28 baterías para tomar de ejemplo y cada una de estas cuenta con un voltaje de 7,89. El monitoreo de la temperatura en la batería se realiza a través de sensores de temperatura, las cuales funcionan como termistores similares a los que los que tienen los sensores de los vehículos de motor a gasolina. Ahora, dentro de las partes de una batería tenemos los módulos o los packs, los cuales en este caso son 28 con un voltaje que se mencionó anteriormente. Tenemos también una unidad inteligente de control, ya que esta se maneja su propia computadora, la cual está almacenando y recibiendo datos, o sea, recibe y envía datos a través del campus con el resto del vehículo. Tenemos un ventilador de refrigeración para que no exceda la temperatura de trabajo. Tenemos los conectores de servicio, estos nos permiten en este caso conectar un escáner si fuera necesario para verificar el estado de la batería. Y tenemos los bloques de conexión. Perfecto, como última diapositiva tenemos un esquema eléctrico representado en LiWAR. ¿Para qué? Para entender cómo están conectadas las baterías. Como se mencionó anteriormente, están conectadas en serie, un total de 28 baterías, cada uno de 7,2 voltios, lo que nos da un total de 200,16 voltios, ya que cuando se conecta en serie simplemente se suman los voltajes para tener el voltaje total de la batería híbrida. Y muchísimas gracias, esto ha sido todo el video técnico para el examen del tercer parcial.